Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga, Iglesia de Cristo. Iglesia bendita esta noche. Amado pueblo de Dios, es un privilegio muy grande de parte del Señor dirigirme nuevamente a ustedes, porque Él permite que a través de este medio llegar a sus hogares. En este tiempo, amados hermanos, la iglesia, muchas iglesias como la nuestra inclusive, estamos dejando de operar en nuestros locales. Sabidez por circunstancias, por cosas que tenemos que sujetarnos también a las autoridades, a las ordenanzas que las autoridades han determinado por la coyuntura que estamos pasando. Pero la palabra de Dios, el reino de los cielos, no está cerrado. Se sigue difundiendo la palabra del Señor en medio de cualquier coyuntura. La palabra de Dios nunca estará cautiva, nunca estará esclava. La palabra de Dios es la que nos da libertad. Y por esa libertad es que estamos esta noche llegando a través de estos medios a su hogar o donde usted sea que se encuentre en este momento. Nuevamente, Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Que el nombre de Jesucristo sea por siempre y por la eternidad. Dios bendiga a todo el pueblo bendito del Señor, a toda la iglesia de Cristo. Mantengámonos unidos en clamor en estos tiempos. Necesitamos, como familia, como hermanos, como personas, estar más unidos que nunca. Y quisiera decir que esta noche, que este momento que estamos viviendo, nos ha llevado justamente a eso, a lo que quizás antes no lo hacíamos, como familias, como personas. Hoy estamos unidos como familia, podemos compartir juntos, cenar juntos en la noche, estar más unidos. A pesar de todo, hay algo que tenemos que rescatar. No todo es negativo, hay muchas cosas positivas que estamos rescatando. Meditaba esta semana, estos días, y decía, con este encierro o este tipo de situación que vivimos, de que no podemos salir a las calles con libertad, muchas muertes se han evitado. Quizás antes, hoy viernes por ejemplo, estarían pensando irse a un lugar a divertirse, a pasar toda la noche en un baile, qué sé yo, en los bares, y quizás muchos ya no llegan mañana. Quizás muchos ya no llegan esta noche a su casa. Pero por esta situación que vivimos, que nos permite este tipo de reuniones, estamos en nuestra casa. Algo tenemos que rescatar y queremos que sea lo valorable. Cuando todo viene, Dios dice en su palabra que todas las cosas las hace para bien. Todas las cosas las hace para que vivamos en paz. Y yo quiero ver la parte positiva de esta situación. Ya no lo negativo. Lo negativo ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Estamos siendo partícipes de esa situación. Rescatemos lo bueno. Creo que hemos rescatado familias. Hemos rescatado matrimonios. Hemos rescatado relación de padres con los hijos. Estamos más unidos. Estamos más cerca de la casa. Más tiempo con la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él es bueno y Él sabe las cosas que hace. Su nombre sea alabado por siempre. Bien, amados hermanos, tenemos que estar unidos, como decía al comienzo, buscando día a día más la presencia del Señor. El diablo no nos va a ganar esta batalla. Dios tiene un gran propósito detrás de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Porque creo yo, puedo estar seguro, amados hermanos, y me atrevo a decir que después de esta situación, que en un momento va a acabar, y creo que muy pronto va a acabar, va a haber un despertar de la gente, un despertar de la iglesia de Cristo. Esas personas que estaban adormecidas, personas que se habían alejado, personas que por una razón u otra se habían distanciado de la iglesia, van a volver. Creo yo que viene después de esto un gran avivamiento en el mundo. Esta situación a muchos nos ha hecho reflexionar por qué vino todo esto.
¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos cosas que como hombres, como mujeres, como familia, no hicimos bien las cosas? Quizás fuimos muy libertinos, hicimos las cosas mucho a nuestra manera, hicimos muchas cosas quizás creyendo que estaban bien y a los ojos de Dios eran incorrectas. Yo creo que esta situación nos va a traer a la iglesia. Muchas almas se van a convertir. Muchas personas que vivieron en carne propia esta pandemia, que quizás vieron la muerte cara a cara en un momento de su vida, esas personas quizás van a ser las más agradecidas, porque tengan en cuenta que no hay una medicina que cure este virus. No lo hay. Hasta ahora no lo han descubierto. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo mucha gente, un gran porcentaje, ha sido sanado? ¿Porque se lo merecían? No, mi hermano. Es porque Dios tiene un plan en esas personas. Dios tiene un plan de vida en esas personas. Hay una palabra del Señor que le dice a Lázaro, a las hermanas de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Señor sea glorificado. A eso quiero llevarte. Estas personas que han sido restablecidas, que se han recuperado, van a entender que no habiendo remedio para este problema, salieron bien librados. Están en sus casas, están con su familia. Es porque la mano de Dios estuvo con ellos. La misericordia de Dios estuvo sobre ellos. La misericordia de Dios no se ha acabado. Él es bueno y para siempre su misericordia, aunque no lo merezcamos. Pero Él quiere que seamos testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque solo la mano de Dios puede salvarnos. Solo la mano de Dios nos puede sanar. Solo la mano de Dios puede hacer cosas grandes que el hombre no puede hacer. Por eso en esta noche, hermanos y hermanos, demos gracias a Dios por todas las cosas, aún por las cosas malas, porque de eso malo Dios transforma en algo bueno. Y estoy seguro que sí, que después de este problema viene un despertar de la iglesia, viene un avivamiento en el pueblo de Dios. Estoy seguro que sí. Gente va a regresar a las iglesias. Gente va a tener hambre de la palabra de Dios, como dice en su palabra, en la Biblia. Gente va a tener hambre, va a tener, no de comida, no de pan, hambre de la palabra de Dios. Porque esta es la única forma de salir adelante. Dios nos está llamando a que nos convertamos a Él. Nos está llamando la atención severamente al Señor. Porque algo más delicado viene más adelante. Y Él nos quiere prevenir en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, pero a Dios hay que servirlo no solamente por las cosas que están viniendo. A Dios no tendría que servirlo de acuerdo a las circunstancias. A Dios hay que servirlo siempre, amarlo siempre, honrarlo siempre, rendirnos siempre ante Él. ¿Por qué? Porque cuando más necesitamos, Él es el único que está a nuestro lado. Cuando más necesitamos, es el único, es el amigo fiel, el que está a tu lado. ¿O no es cierto, hermano? ¿O no es cierto, amigo, amiga que me escucha esta noche? ¿Cuántas personas, cuando lo llevan a emergencia, los aíslan y la familia no lo ve más hasta que le dan de alta? Si se recupera, claro está. Otros, desgraciadamente, ya no lo ven más, ni hubo tiempo para despedirse. Pero en ese momento, es lo que te digo, ese momento cuando no está tu familia, cuando no tienes un ser querido a tu lado, no está tu esposa, tu esposo, tus hijos a tu lado, hay uno que se llama Jesucristo, el Consolador. Él está contigo, Él está acompañándote. Por eso a Dios hay que servirlo no solamente por las circunstancias, por lo que vives, hay que servirlo siempre, en todo momento y en todo lugar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, amados hermanos,
queremos llamar su atención. Su atención de forma particular al libro de Mateo capítulo 24, que hoy está muy mencionado, está bastante reflexivo, porque a decir verdad, ese capítulo 24 del libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, nos habla mucho de las señales antes del fin. Y ahí hay mucha enseñanza tremenda, enseñanza profética de las cosas que acontecen, que acontecieron y las que van a acontecer también. Por eso, este capítulo 24 que estamos viviendo nos enseña que hay palabras para los tiempos proféticos que se están cumpliendo. Mateo 24 menciona un sinnúmero de eventos y señales, los cuales fueron escritos para impedir que el pueblo de Dios sea engañado, y a su vez que estas palabras sirvan para fortalecernos en nuestra fe al ver el cumplimiento de dichas señales. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Nadie puede negar. No hay peor ciego aquel que no quiera ver. Usted está viendo, no le están contando. Usted que tiene su Biblia, amado hermano, hermana, y si no lo tiene, le aconsejo que se compre una Biblia y vea ahí la palabra del Señor para estos tiempos, las cosas que van a venir más adelante, no para asustarte, no para atemorizarte, sino para que nadie te engañe de las cosas que están pasando, que sirva una advertencia a nuestra vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un consejo bendito de la palabra de Dios. Esta noche yo te exhorto que abras tu corazón. Siéntese cómodo ahí donde esté. Tome su Biblia en sus manos. Y cuando vaya la palabra, un consejo. La palabra de Dios hay que vivirla. La palabra de Dios hay que tomarla. Seas tú partícipe de esa palabra. Sé un actor de esa palabra, para que así entiendas el propósito de Dios. La palabra hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que hacerla nuestra, ser parte de esa palabra, para que puedas así entender. Porque lo tomas como un cuento, lo tomas como una narración, como una lectura, simplemente va a entrar por aquí y se te va por allá. La palabra de Dios tienes que vivirla, ser parte de esa vivencia de la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, hoy vamos a compartir un tema muy importante por el tiempo que estamos pasando. Mirad que nadie os engañe. Es el título que hemos puesto para el tema de esta noche. Mirad que nadie os engañe. Lo he sacado de una parte del versículo que habla ahí la palabra en el capítulo 24 del libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Esta palabra es necesaria para muchos. Mejor dicho, es necesaria para todos. Porque en el momento del dolor como estamos viviendo, en el momento de la angustia como estamos pasando, de esta pandemia que estamos viviendo, que la raza humana está experimentando, lamentablemente, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, joven, se levantan muchos falsos predicadores. Sí, escúchalo bien, se levantan falsos predicadores, falsos profetas, gente que enseñan cosas que no están de acuerdo a las Escrituras. Y debemos de prestar mucha atención, no aceptar nada que no esté de acuerdo a la Biblia. Nada que no esté respaldado por la bendita palabra de Dios. Si tú quieres saber, por ejemplo, quién es el que sana, vea la palabra del Señor. En Isaías 53:5, ahí nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué promesa tan linda! ¡Qué promesa tan maravillosa! Salió de la boca de Dios, de la boca de Jesús, de la boca de Jehová, y te lo pone en tus manos.
sale de la boca de mi Padre amado. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos todos curados. La palabra de Dios te está revelando. La palabra de Dios, amado hermano, está por encima de los pastores. La palabra de Dios está por encima de los maestros, de los evangelistas, de los profetas. La palabra de Dios está por encima de la palabra del Papa, de la palabra de los curas, de todo el mundo, amado hermano. La palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y conducta de los cristianos. Mirad que nadie os engañe. Estas palabras salieron de la boca del Maestro, salieron de la boca de Jesús. Y quiero invitarles esta noche a abrir su Biblia para compartir la palabra del Señor. Yo le invito a que abra en Mateo capítulo 24, para empezar verso 3 y verso 4. Y vamos a empezar esta noche. Vamos a leer su palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea su palabra viva y eficaz esta noche. Dice Mateo 24, capítulo 3, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Esa pregunta le hicieron los discípulos a Jesús allá en el monte de los olivos. Un monte muy histórico, bíblicamente muy histórico, porque era un lugar donde Cristo continuamente ahí estaba sus sermones, donde Cristo oraba, donde Cristo daba enseñanzas, donde Cristo se reunía con sus discípulos. El monte de los olivos tiene un lugar muy grande en el corazón de Dios, y en ese monte de los olivos es donde Cristo pondrá su pie cuando venga por segunda vez. Y dice la palabra de Dios que ese monte se partirá en dos, en oriente y occidente, y quedará un valle profundo, el monte de los olivos, y todo ojo lo verá. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese monte de los olivos es donde los discípulos hacen esta pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gloria a Dios. Quiero decirle primeramente, hermanos, que en este lugar donde estaban Jesús y sus discípulos es un lugar muy estratégico donde se ve todo el panorama de Jerusalén. Y los discípulos están impresionados al lado del Maestro, de Jesús. Y le hicieron esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús había dado una palabra. Si usted va en el verso 2, antes del 3, leamos el verso 24, el verso 2 en el capítulo 24. Dice: respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué estaba hablando Jesús aquí? Estaba mostrando, porque los discípulos estaban mostrando a Jesús los templos maravillosos que habían sido levantados. Y Jesús le responde y le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Bendito nombre del Señor, que no sea derribada. Qué tremendo. Y esto impactó a la gente. Esto impactó a los discípulos. Por eso quedaron impresionados. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Como que no entendieron bien. Por eso viene esa pregunta que vamos a leer en el verso 3. Pero el Señor les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Veis todo esto? Se lo dice naturalmente desde el monte de los olivos. Esa vista panorámica más bella de la ciudad de Jerusalén. Se ve todo el valle de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De estas palabras que salen de la boca de Jesús, entra en los discípulos el deseo de saber cuándo iban a hacer estas cosas y del fin del siglo. Pero a mí me sorprende, amados hermanos, y me llama la atención poderosamente esto.
Porque Jesús siempre tiene una palabra de acuerdo a la necesidad que hay en nuestras vidas. Jesús siempre tiene una palabra precisa para nosotros. Porque Él nunca llega tarde, ni llega antes, ni después. Él siempre llega en el momento perfecto, en el momento preciso. Él siempre tiene una palabra que tú y yo necesitamos. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu angustia. Él conoce tu dolor. Él conoce tu vacío. Él conoce tu soledad. Él conoce todo, hermano. Lo que hay dentro de nosotros. Lo que el hombre no puede conocer. Lo que nosotros no entendemos, Él lo entiende. Por eso síguelo. Ámalo. Por eso, amados hermanos, nunca cuestiones a Jesús. Y ante aquella pregunta de sus discípulos, como dije, me sorprende esto. Porque la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con la pregunta que le habían hecho los discípulos, sino que le dicen de esta manera. Dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Los discípulos le preguntan, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de los siglos? Y Jesús le responde con una respuesta que no tiene que ver mucho con la pregunta de los discípulos. Comienza diciéndole, mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Presta atención a la palabra de Jesús. No pase por alto esas palabras. Hoy estas palabras, amado hermano, tienen más importancia que nunca en la historia de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Sus palabras siempre han tenido valor importante. Su palabra siempre lo ha tenido. Pero hoy, hermano, hoy más que nunca, la iglesia del Señor necesita escuchar este mensaje. Mirad que nadie os engañe. Esas palabras salen del corazón de Dios, del dueño de la iglesia, del que te ama, del que vino a morir por ti en la cruz, del que te ama como nadie te ha amado, porque Él nos amó antes que nosotros. Mirad que nadie os te engañe. Permite que esas palabras queden grabadas en lo más profundo de tu corazón. Porque en estos tiempos de tanta mentira, de tanto engaño, lamentablemente la iglesia está siendo arrastrada por falsos profetas. La iglesia está siendo arrastrada por falsos predicadores. Hace poco estaba viendo ahí en el Facebook, no me mencioné el nombre de la persona, del pastor, pero me decepcionó tremendamente. Porque aquel siervo decía que iba a clamar para que el lunes desapareciera el coronavirus, el COVID-19, que a partir del lunes se iba a debilitar completamente, dijo hace un par de semanas. Y precisamente el lunes fue cuando ocurrió más muertes en Nueva York. Como ven, hermanos, hay gente que quieren mostrarse como los ungidos, como que tienen la palabra por encima de la palabra de Dios. Por eso Dios advierte, mirad que nadie os engañe. Dice la palabra de Dios, no te lo digo yo. Dice la palabra del Señor, nos advierte. Iglesia, tengan cuidado. Varón, mujer, tengan cuidado. Tengan cuidado. Qué tremendo, más hermanos. ¿Pero por qué todo esto? Porque esas palabras salen de la boca de un hombre, salen del corazón de un hombre, salen del corazón del engaño, de la mentira. Porque lamentablemente la gente quiere sacarle provecho de la necesidad de los demás. La gente quiere hacerse famosa. La gente quiere predicar en redes sociales para que mucha gente siga su mensaje, aunque estén equivocados. No, mi hermano. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Si lo que esta persona habla se sujeta a la palabra de Dios, se sujeta a la verdad de Dios, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 23, dice, compra la verdad y no la venda. Por eso nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, mi Señor nos dice esta bendita palabra, mirad que nadie os engañe.
A este evangelio no se le quita ni se le agrega nada. Está lo que está escrito. Eso hay que enseñar. Eso hay que predicar. No agregarle pensamientos humanos. No agregarle doctrinas de hombres. No agregarle lo que ya está escrito. ¿Sabe cómo llama el Señor a aquellos que agregan cosas que están fuera del contexto de la palabra del Señor? Sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Sea maldito. Tremendo, ¿verdad? Suena tremendo. Por eso el Señor dice esta noche, mirad que nadie os engañe. No permitas que nadie te cambie el mensaje de Cristo que Él nos dejó con esta palabra. Mantén la verdad en lo más profundo de tu corazón, porque se van a levantar muchos hablando a nombre del Señor, porque a esa persona no le importa tu salvación, no le importa que tú te pierdas y que tomes el camino del error. Y miren cómo continúa Jesús en el versículo 5, dice así, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sale de la boca de Jesús esta enseñanza para tu vida. Vendrán muchos, no unos cuantos, muchos en mi nombre. Y a muchos también engañarán. Falsearán la verdad de Cristo para llevarte por doctrinas de demonios, para que vayas por camino equivocado, para que vayas por el camino incorrecto, para que a lo malo le digas bueno y a lo bueno le digas malo. Porque te dejaste de guiar por pensamientos de hombres, por falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. La verdad está aquí, que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios, que salen de la boca de Dios para que nos guíe a toda verdad y nos libre de todo engaño. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo hijo de Cristo, y a muchos engañarán. Porque antes que te acontezcan las cosas, Jesús nos habla a través de su palabra. Antes de que alguien te engañe, Él te quita la venda de tus ojos. Hoy, si tú quieres dejarte engañar, es porque tú quieres ser engañado. Pero no porque Jesús no nos ha dejado su palabra. Escucha bien lo que dice la Biblia. Porque vendrán muchos, no dice poco, dice muchos. Vendrán cantidades de falsos predicadores. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y lo triste de esto es que a muchos también engañarán. Pero procura, iglesia de Cristo, que tú no seas engañado, engañada. Agárrate de esta palabra. Que tú no seas de ese grupo que Jesús dijo y muchos serán engañados. Pero nadie te engañará si pones tu fe y tu confianza en la bendita palabra de Dios. No importa que el que lo dijo esté resucitando muertos. No importa que el que lo dijo esté sanando enfermos. No importa que el que lo dijo esté profetizando en el nombre de Dios. Amados hermanos, aunque haga prodigios y milagros, por encima de eso tenemos que tener la palabra de Dios. Si hace milagros, pero si esos milagros no lo hacen conforme a la palabra, conforme a la Biblia, no lo obedezcas ni le creas. Tú continúa oyendo la voz del Maestro. No cambies el mensaje que Él nos ha dejado. Todo esto, amados hermanos, no nos debe tomar por sorpresa. Porque Jesús nos advirtió y su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso Él dijo que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él dijo ahora en el verso 11, mira lo que Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tremenda advertencia de parte de Dios. Tremenda advertencia de mi Maestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bendito sea su santo nombre esta noche. Siento la presencia de Dios que me está direccionando a las cosas correctas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos falsos profetas, dice su palabra, se levantarán y engañarán a muchos. Amado hermano, hermana, sigue a los que predican y profetizan lo que está en la Biblia. No importa si es un predicador famoso, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las emociones. Porque es un pastor, un predicador de renombre, de fama, recorrido. Nos impactamos. Porque grita, porque levanta la voz, nos impactamos. Muchas veces somos sorprendidos porque lo que está hablando no está sujetando a la palabra de Dios. Simplemente son emociones que salen del corazón del hombre. Pero cuando no escudriñamos la palabra, creemos que eso es verdad. Cuidado, iglesia. Cuidado. Mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. En Mateo 24, la que estamos viendo, versículo 24, te invito a que veas, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué tremenda advertencia de Dios. Lo leemos nuevamente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son esos? La iglesia de Cristo, que aún conociendo la palabra, se dejaron sorprender, porque simplemente no escudriñaron la palabra de Dios. No compararon si lo que está haciendo se sujeta a la palabra de Dios. Si está agregando o está quitando algo lo que está escrito en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, podemos concluir que quienes están en mayor riesgo de ser engañados son los discípulos de Jesús. O al menos ese es el objetivo de Satanás. Lamentablemente, estos engañadores vendrán en el nombre de Cristo. O sea, serán cristianos, entre comillas, que están dentro de la iglesia, quienes tratarán de engañar. Dice, muchos de los que profesan el nombre de Cristo serán los encargados de sembrar la mentira. Los últimos días, los tiempos postreros del cual habla la palabra del Señor, se caracterizarán por la presencia de voces provenientes de diferentes lugares del mundo religioso, donde personas declararán haber recibido revelaciones divinas y poderes proféticos. ¿Cuánta gente habla, hermano? Dice, te traigo una palabra. Me habló así. El Señor me dijo que te dijera esto. Y nosotros nos impactamos por ese lenguaje. Nos impactamos por esas palabras. Tengo algo de parte de Dios para ti. Y a veces no son de parte de Dios. Son palabras humanas que salen del corazón del hombre. Pero como es un hombre, una mujer, que está en el púlpito, en el altar, creemos que es así. Por eso es que es importante que tú conozcas la palabra de Dios. La profecía es la palabra de Dios. Aquí está la profecía. No hay profecía nueva. Todo está revelado, todo está escrito. Todo salió de la boca de Dios para tu vida y para mi vida y para la iglesia y para estos tiempos. Por eso Él advierte, mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos últimos días, como estoy diciendo, se van a caracterizar por la presencia de voces provenientes de diferentes lugares
precisamente del mundo religioso, donde van a declarar que han recibido revelaciones divinas y poderes proféticos. Estos actuarán como dirigentes religiosos y aquellos que anden en busca de un líder, lamentablemente lo seguirán. Habrá hombres y mujeres que realizarán grandes y espectaculares prodigios. Estos engaños serán tan impresionantes que a menos que el pueblo de Dios esté bien arraigado a las verdades bíblicas, bien pudiera dejarse seducir por ellos. El engaño es parte central del plan de Satanás para estos últimos tiempos. En Apocalipsis 16, verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ya Jesús había advertido anteriormente estas cosas. En Mateo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Qué tremendo! Dios en su palabra compara a sus hijos como ovejas, pero estas ovejas, entre comillas, serán diferentes, pues son ovejas impostoras. En Mateo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús, ¿qué le dirá? Escucha la iglesia: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No lo digo yo, iglesia. Así advierte el Señor, porque sabía que en estos tiempos que preceden la venida de Cristo se levantarán falsos impostores que usarán el nombre de Cristo para sorprender a la gente, a los incautos bíblicos que nunca leyeron la palabra, que solo llevan la Biblia los domingos para escuchar la palabra, escuchan al predicador, dicen amén, pero lo confrontan y lo guardan hasta el próximo domingo. Esos son los engañados. Yo te exhorto, iglesia de Cristo, hermano, hermana, confronta lo que está hablando el hombre en el púlpito, si se sujeta a la palabra de Dios, si está conforme a la palabra de Dios, por todo lo que estoy exponiendo esta noche. ¿Serán cristianos todos aquellos que dicen Señor, Señor? Pues entendemos que debe ser. Ya que las personas del mundo no tienen a Jesús como Señor. Si una persona le dice Señor a Jesús, es porque debe ser cristiano. Y hasta profetizarán y harán milagros en su nombre, pero serán cristianos solo de apariencia ante los ojos de Dios. Por eso le dice: apartados de mí, nunca los conocí. Porque Él conoce el corazón de las personas. Alabados a su nombre. Hermanos, los hijos de Dios son los que están más propensos a ser engañados por otros que dicen ser cristianos. ¿Qué verdadero cristiano sería engañado por esa charlatanería? Satanás obrará más sutilmente con un equipo de trabajo especializado en engaños. Quiero leerte pasajes bíblicos para sustentar lo que estamos predicando esta noche. En 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como ven, el propósito de Satanás a través de estos falsos cristianos es echar por tierra la verdad. Así dice el libro de Daniel,
capítulo 8, versículo 12. Su método favorito es cambiar la verdad de Dios por mentira. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 25. Yo quiero leerte 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Lo que dice Timoteo, un discípulo de Pablo, en la carta de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Algunos, o sea, hay personas que se van a dejar engañar y van a apostatar de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice el Señor. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Hay personas que no les importa tu salvación. Hay personas que no les importa que vayas por el camino correcto. Saben que estás en pecado. Saben que estás andando por un error. Saben que estás yendo por un camino equivocado. Pero no te corrigen. No te corrigen. Ni te dicen que está malo. Simplemente nos hacemos los desentendidos y pasamos por alto tus errores. Y tú crees que estás haciendo bien. ¿Por qué? Por intereses. Por intereses de que esa persona no se vaya de la iglesia. Por interés de que no se vaya un miembro menos de la iglesia. Pero no les importa tu alma. No te corrigen. No te dicen que eso está malo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esas personas que permiten el pecado de la iglesia han cauterizado su conciencia. Es decir, no les importa nada. Está cauterizado, está endurecido. No les importa. Simplemente quiero la fama. Simplemente quiero dinero. Hermanos, el dinero no salva. La palabra de Dios es la que salva tu alma. Cuando andas conforme a ella, bendito el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos, hermanos, en el libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así dice el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. Ojo, escúchalo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice el apóstol Juan a la iglesia. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay una secta por ahí que dice que Jesucristo no es Dios. Y creen menos en el Espíritu Santo. De esos conceptos, de esas falsas sectas, apártate. Corre por tu vida. Salva tu alma. Estás a tiempo. Qué importante que conozcas la palabra de Dios. Gloria a tu santo nombre, Padre mío. Tenemos, amados hermanos, que tener mucho cuidado en estos tiempos. Mucho cuidado. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 1, de versos 6 al 8. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, los Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado
de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, estoy impactado por tu mal proceder, porque te has apartado del evangelio para escuchar un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Te das cuenta? Ni aún un ángel del cielo venga a hablarte un evangelio diferente. No le creas. Porque si le crees, serás anatema, serás maldito. Cuidado, iglesia. Qué palabras tan fuertes, tan serias habla el Señor esta noche. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás, amados hermanos, sabe que las Sagradas Escrituras capacitan a los hombres para discernir los engaños. Por medio de la palabra, fue como nuestro Señor Jesucristo resistió los ataques del tentador. A cada flecha de Satanás, Jesucristo le presentaba el escudo de la verdad, diciendo, escrito está. Y se oponía a su adversario con la sabiduría y el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, resulta, amados hermanos, curioso que en pleno siglo XXI, cuando más credibilidad hay en el conocimiento de la Biblia, haya tantos que sean engañados frente a estas. Y frente a esto hago la siguiente pregunta. ¿Será que la palabra de Dios no está siendo predicada como debiera ser? ¿Es esta responsabilidad solo para los pastores y ministros de las iglesias? ¿O todo verdadero discípulo de Cristo debiera estar llevando la palabra a todo lugar? Esto es un asunto serio, amado hermano. Estamos hablando de la salvación de las almas, hombres y mujeres de carne y hueso. Estamos hablando de consecuencias eternas. Amigo y hermano, te exhorto a que cada día tomes tiempo para estudiar la santa palabra de Dios en oración y dirección del Espíritu Santo, para que tus ojos sean abiertos y no seas engañado y llevado, como dice la palabra, en doctrina de demonios. Quiero leerte para acabar, casi terminando esta enseñanza, en Efesios 4, versos 14 y 15. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos ha dado grandes promesas. Acá hay una promesa de Dios a través del apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dice así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una cláusula muy importante para tu vida. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios te bendiga, hermano, hermana, esta noche. Dios te bendiga y te guarde. Para terminar, quiero recordar el Salmo 119, 29 y 30. Dice así: aparta de mi camino, aparta de mí camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Jesús te dice esta noche: mirad que nadie os engañe. Sigamos sus consejos, sigamos sus enseñanzas, y que Dios nos bendiga grandemente. No a todos digamos amén. Cuando conoces la palabra de Dios, confirma si realmente lo que se dice merece un amén o merece un rechazo.
porque amén significa así sea. Y a veces decimos a todo amén, sin confrontar, sin estar sujeta a la palabra de Dios. Por eso nos equivocamos, por eso somos fácilmente engañados, por eso Satanás saca partido de nuestra ignorancia espiritual. Pero esta noche quiero traerte una verdad que sale de la boca de Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque en los posteriores tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, y a muchos engañarán. Pero en esta noche te exhorto a que tomes esta palabra con mucha seriedad. Conoce la palabra del Señor, conoce la verdad, y esa verdad te hará libre de todo engaño. Dios me bendiga, amados hermanos y hermanas, que sigan pasando esta noche maravillosa. El domingo, Dios mediante, estaremos nuevamente a través de estas redes, de otros medios, trayendo otro mensaje para su vida, que estará edificando y creciendo, enriqueciendo su conocimiento de la palabra del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, un abrazo y muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes.